Bienvenidos al primer segmento de la segunda semana del módulo de cálculo. En este segmento vamos a trabajar específicamente un tema muy importante para las aplicaciones de matemáticas, que son las funciones a trozos. Como ustedes pueden ver, entonces vamos a trabajar con un ejemplo de función a trozos. Vamos a hacerla gráficamente, despacio, paso por paso, cómo partimos de una función algebraica para poder hacer su representación gráfica. Entonces, bueno, ¿qué es una función a trozos? Una función a trozos se define de la siguiente manera. Segundo, pongo acá el color negro. Una función a trozos, pues ya sabemos que las funciones tienen unos nombres, f, g, h y el atributo. Entonces, por ejemplo, f de x es igual a. Entonces, una función a trozos, como su nombre lo indica, es como una unión de varias funciones en determinados dominios. Esa es la parte importante, es una unión de varias funciones. Está saltándose acá, en determinados dominios. Entonces vamos a hacer la siguiente función para poder entender cómo hacer gráficas de una función a trozo. La función dice lo siguiente: por un lado es 4 menos x al cuadrado cuando o si x es menor que menos 1. Después dice menos x si menos 1 es menor o igual que x menor que 2. Y después es 3 si x es mayor o igual que 2. Esta es la función a trozos que vamos a trabajar. Ahora entendamos qué dice cada una. La función a trozos es una unión de funciones, o sea que acá podemos decir algo así como que esta es mi primer función, esta es mi segunda función y esta es la tercera función. ¿Cuál es la condición? Miren los dominios de las funciones. Me dice, ojo, la primera función va hasta menos 1. La segunda función va desde menos 1 hasta 2. Y la tercera función va desde 2. Esa es la condición. Miren que los dominios, miremos una recta numérica y miremos cómo es que están funcionando esos dominios. Una recta numérica. Qué pena no hacerla tan horizontal. Entonces, bueno, supongamos que acá está el 0. Lo que me está diciendo, bueno, ya hagamos las divisiones. Menos 1, menos 2, menos 3. Y al lado derecho, 1, 2, 3, bueno, ya alcanzó el 4. 1, 2, 3, 4. Miren lo que me está diciendo el dominio. El dominio me está diciendo, la primera función va hasta menos 1 abierto. Miren el signo de la desigualdad, menor que menos 1. Es decir que la primera función abarca desde menos infinito hasta menos 1 y no tiene en cuenta el menos 1. La segunda función, cambiemos el color del lápiz, va desde menos 1 hasta 2, hasta 2 abierto. Ahí lo puse cerrado, pero es abierto, entonces toca corregirlo. Hasta 2 abierto. La segunda función abarca esta parte del dominio. Y la tercera función, puede ser este color. La tercera función va desde 2 cerrado hasta infinito. Estoy haciendo este dominio, el primer dominio en azul, el segundo dominio en verde y el tercer dominio en naranja. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta en una función a trozos es, bueno, cuántas funciones están metidas o unidas en esa función a trozos. Una función a trozos es una unión de funciones. Y tener en cuenta que pues el dominio de la función es la unión de los dominios de las funciones a trozos. La primera función va desde una parte hasta otra parte, desde menos infinito hasta menos 1. Vámonos acá, desde menos infinito hasta menos 1, abierto. La segunda función, para nuestro caso, comienza en menos 1 y termina en 2 abierto. Y la tercera función
Para este ejemplo comienza en 2 y va hasta infinito. Y entonces ahora nuestro ejercicio para hacer la gráfica de la función a trozos va a ser graficar esas tres funciones en esos tres intervalos en un mismo plano. Entonces nuestro plano a trabajar va a ser este. Vamos a graficar estas tres funciones, la función 1, la función 2, la función 3, en este plano. Vamos a comenzar con la función 1. La función 1 es 4 menos x al cuadrado en el dominio x menor que menos 1. Entonces ustedes se acuerdan, pues 4 menos x al cuadrado es una parábola porque tiene el x al cuadrado. Y entonces, pues, ¿ustedes se acuerdan cómo se grafica? Una forma de graficar es darle valores. Entonces, por ejemplo, voy a hacer este un poquito más pequeño porque voy a poner las tres acá, los valores de las tres. Entonces, otra vez, f1 de x es igual a 4 menos x al cuadrado, x menor que menos 1. Para tener los tres espacios de las tres funciones. Entonces démosle valores. Obviamente, pues lo mejor es darle valores que no se pasen de su dominio. Me está diciendo menor que 1. Entonces, por ejemplo, ¿qué será f de menos 2? Y entonces f de menos 2 es igual a, déjenme ver el plano. En el plano tenemos menos 3, entonces pues también trajemos f de menos 3. F de menos 3 es igual a 4 menos negativo 3 al cuadrado. Negativo 3 al cuadrado es 9, 4 menos 9, 4 menos 9 es negativo 5. Listo. Entonces f de menos 3 es negativo 5. ¿Qué es f de menos 2? 4 menos negativo 2 al cuadrado. Negativo 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0. ¿Qué es f de menos 1? F de menos 1 es 4 menos negativo 1 al cuadrado. Negativo 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1 es 3. Y entonces, ojo, esta última no está en el dominio porque acá me está diciendo que es menor a menos 1. Es decir que esta última toca tener mucho cuidado con esta porque acá es abierto. En menos 1 es abierto. Hagamos esa gráfica. Menos 3 menos 5. Menos 3 menos 5 viene aproximadamente por acá. Ah, bueno, le dijimos que en azul, entonces hagámosla en azul. Entonces, menos 3 menos 5, por acá. Después, menos 2, 0. Menos 2, 0, por acá. Ya tenemos 2 puntos. Y después, menos 1, 3. Pero menos 1, 3 es abierto por el mismo dominio de la función. Miren el dominio de la función. Acá, en F1 es abierto. Entonces, por eso pusimos abierto ahí. Sabemos que es una parábola, entonces le podemos comenzar a dar forma de parábola. No vayan a hacer una recta ahí, porque ustedes saben que las parábolas son curvitas. Entonces vamos a unir esos tres puntos, pero lo vamos a unir por medio de una curva suave. Ustedes lo harán mucho mejor que yo. Entonces, bueno, lo voy a hacer por acá así. Más o menos daría algo así. Y ya tenemos la primera parte de nuestra función a trozos. Una parte de la parábola x al cuadrado menos 4. Más o menos así. Ojo, es importante que este punto en su extremo quede abierto porque en el dominio es menor. Miren, en todo lado le estoy poniendo eso menor, menor, abierto. Tiene que ser ahí el punto abierto. Bueno, sigamos. La segunda función. F sub 2 de x es igual a menos x. Bueno, menos x es una recta. Ya nosotros más o menos vamos trabajando varias funciones que son fáciles de identificar. Las x al cuadrado son parábolas, las que solo tengan exponente 1 como menos x son rectas. Nos dice que entre menos 1 y 2. Entonces miremos entre menos 1 y 2. F de menos 1 es menos menos 1, pues f de menos 1 es 1. F de 0 es menos 0, pues f de 0 es 0. F de 1 es menos 1, y ya, f de 1 es menos 1. Y f de 2
es menos 2. Ahí ya tenemos los puntos dentro del dominio que me estaban pidiendo. Por lo tanto, esta estaba en verde, entonces grafiquemos los puntos y después unámoslos. Estaba en verde. Me dice, f de menos 1 es 1, f de menos 1 es 1. Y acá lo cierro. Hago un punto cerrado. ¿Por qué hago un punto cerrado? Miren la desigualdad. Miren el punto cerrado acá. Miren el intervalo cerrado acá. Por eso se hace un punto cerrado. Miren la desigualdad. En menos 1 es cerrado. F de 0 es 0. F de 0 es 0. F de 1 es menos 1. F de 1 es menos 1. Y F de 2 es menos 2. Y en menos 2 es abierto. Mírenlo acá, abierto. Mírenlo aquí, abierto. Miren aquí la desigualdad. Miren acá desigualdad. En 2 es abierto. Entonces acá f de 2 menos 2 lo ponemos abierto. Sabemos que es una recta, entonces pues no vamos a hacer una curva suave, sino la idea es unirlo por medio de una recta. Acá las rectas no me quedan tan rectas, entonces imaginen que aquí está verde. Bueno, ahí más o menos quedó. Esta verde es una recta. Y ya tenemos la segunda parte de la función a trozos. La tercera parte de la función a trozos es 3. Esa es la parte más sencilla de la función a trozos. Ya se van a dar cuenta por qué. F sub 3 de x es igual a 3. Entonces, esta es x mayor o igual que 2 en este intervalo. Pues, ¿qué pasa? Miren, f de 3 es 3. Comencemos con f de 2 porque comienza en 2. Pero f de 2 también es 3. F de 2 es 3. F de 3 es 3. F de 4 es 3. F de 5 es 3. F de 6 es 3. F de 7 es 3. Etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo eso? Lo hicimos con naranja. Con naranja. ¿Dónde está? Color. Acá. Me está diciendo f de 2 es 3 y es cerrado. ¿Por qué es cerrado? Miren las desigualdades. Acá es cerrado en 2, acá la desigualdad es mayor o igual, aquí la desigualdad es mayor o igual, entonces tiene que ser cerrado. Aquí el puntico fue cerrado, entonces tiene que ser cerrado. Y f de 3, a es 3, y f de 4, a es 3. Y entonces esto es una recta horizontal, esa es la función constante, o sea la que siempre va a pasar por 3. Y ahí ya tenemos la gráfica de nuestra función a trozos, ahí está la tercera parte. En un comienzo, pues igual que como yo lo hice acá, yo les aconsejaría, pues si quieren divídanlo en colores, para que ustedes se den cuenta cuáles son las funciones que intervienen, pero pues ya después los colores son innecesarios, o sea, ya después uno puede decir, mire, la gráfica es esta, es muy idéntica, muy parecida a la que yo hice, pero pues acá ya está pues hecha por un software de matemáticas. Entonces, pues, ¿qué es importante tener en cuenta acá? El punto abierto de la primera función, el punto cerrado de la primera función, de la segunda, el punto abierto y el punto cerrado. ¿Por qué ponemos esos puntos? Copiemos acá la función. F de x es igual a x al cuadrado menos 4 si x es menor que 1. Entonces miren, este punto abierto es porque aquí está la desigualdad sin el igual. La segunda parte era menos x, perdón, menor que menos 1. Menos 1 es menor que x menor que 2. Este punto cerrado es porque acá la desigualdad está menor o igual, tiene el igual. Y este punto abierto es porque acá está solo menor. Y la tercera parte era si x es mayor o igual que 2. Este punto cerrado es por la desigualdad mayor o igual. Y obviamente pues no termina porque acá pues el mayor o igual que 2 no termina. Y este tampoco comienza, o sea va desde menos infinito, porque el x menor que menos 1 va desde menos infinito. Estas son las gráficas de funciones a trozos. Con esto concluimos nuestro primer segmento de la semana 2. Entonces, recomendación,
Ustedes también en las lecturas tienen otro ejemplo de función a trozos, tienen ejercicios de funciones a trozos, pueden buscar en libros funciones a trozos, en internet funciones a trozos, y la recomendación es que trabajen bastante porque más adelante las aplicaciones se necesitan pues que ustedes tengan muy en claro las funciones a trozos. Con esto concluimos nuestro primer segmento de la semana 2. Muchísimas gracias.